Hola, estás escuchando Ángeles y Sombras. La muerte es un tema que nos genera miedo, incertidumbre y tristeza. Sin embargo, hay quienes afirman que la muerte no es el final, sino una transición a otra realidad, donde nos reencontramos con nuestros seres queridos que ya han partido. Algunas personas que han estado al borde de la muerte o han tenido experiencias cercanas a la muerte, reportan haber visto, sentido o escuchado a familiares, amigos o guías espirituales que les brindan consuelo, apoyo y orientación en ese momento crítico. Estas presencias se conocen como acompañantes de la muerte o visitantes del lecho de la muerte. ¿Qué evidencia hay de su existencia? ¿Qué beneficios aportan a los moribundos y a sus familiares? En este capítulo trataremos un relato que me envía mi seguidora Alejandra, el cual sucedió en un hospital, donde generalmente la muerte suele ser más solitaria. Conoceremos su testimonio que nos ayudará a comprender mejor este misterioso y reconfortante aspecto de la muerte. Intervención del más allá, el relato de Ale, Relatos Volumen 1, capítulo 17. Ángeles y Sombras, relatos paranormales. Mi nombre es Ale y tengo 2 hijos, un varón de 24 años y una mujercita de 20. Quiero contarles una historia que me sucedió hace muchos años, cuando mi hijo tenía 4 años y mi hija 2. Una historia que me marcó para siempre y que me hizo creer en la vida después de la muerte. Todo empezó cuando mi hijo tenía 7 meses. Una noche tuvo una convulsión por alta temperatura y lo llevamos de urgencia al hospital. Los médicos no supieron decirnos qué le pasaba y solo nos recetaron medicamentos para bajarle la fiebre. Desde ese entonces, cada cierto tiempo le volvía a dar temperatura y convulsionaba. Lo llevamos a varios especialistas, pero ninguno nos dio un diagnóstico claro ni una solución definitiva. Así pasamos 4 años, viviendo con el miedo de que le pasara algo grave a nuestro niño. Una noche, mis hijos se enfermaron de la garganta y como ya sabíamos lo que podía pasar, mi marido me llevó a la casa de mi hermana, esto para que no estuviera sola por si se ponía mal mi hijo. En la noche estaba platicando de que estaba enfermo mi niño. En ese momento convulsionó y mi hermana me dijo que me calmara. Mi hijo se empezó a poner morado. Ella le habló a mi cuñado y rápido lo subimos al carro para ir al hospital. En el camino, mi hermana me dijo que mi niño no respiraba. Yo me desesperé, empecé a gritar, lloré y ella me dijo que llorando no lo ayudaba. Mi cuñado iba muy rápido y se pasaba todos los semáforos en rojo, casi como en las películas. Llegamos al hospital. Mi marido lo agarró y se metió aventando a todo el que se le cruzaba en su camino. Gritaba que necesitábamos a un doctor. Nos atendieron de inmediato. Ingresaron a mi hijo al área de urgencias. Mientras tanto, nos quedamos afuera esperando. En eso vimos que entraban con un desfibrilador para reanimarlo, y yo solo pensaba que mi niño se me estaba muriendo. Le pedía a Dios y a la Virgen, le suplicaba que no se lo llevaran, que a cambio me llevaran a mí. Yo ya había vivido una vida y él no, pues solo tenía 4 años. En eso le hablé a mi mamá en oración. Ella falleció hace 4 años. Le dije que no permitiera que se llevaran a mi hijo. Después de un rato, los médicos me avisaron que podía pasar a verlo. Entré y lo tenía en una tina con agua y hielo. Su piel lucía de color morado por el frío. Le dije que estaba afuera, que no lo iba a dejar solo. Después de unas horas me dijeron que lo iban a subir a piso. Ahí pasamos 2 días. Lo dieron de alta y lo llevé a la casa. Preparé el almuerzo, pues tal vez tendría hambre. Toda la familia estaba presente, mi hermana y mi cuñado. En eso tuve una conversación con mi niño. Mamá, no tuve miedo. Vi a muchos doctores alrededor y a mi papá Pino. Yo sorprendida le pregunté, ¿a quién miraste, hijo? Sí, estaba mi papá Pino. Me agarró la cabeza y me dijo, Peluchas, no tengas miedo. Yo estoy aquí. Nos quedamos en un silencio total. No podíamos creer lo que nos estaba diciendo. Mi mamá falleció cuando mi niño tenía apenas 12 días de nacido y mi papá 11 meses después que ella. Es imposible que él se acuerde de mi papá, pues apenas tenía 11 meses de nacido cuando falleció.
Mi papá le había puesto Pelochas porque no tenía pelo cuando nació, y cada vez que lo veía le decía Pelochas. Después de que él falleció, nadie le volvió a decir así. En ese momento le pregunté a mi hermana si ella le había dicho a mi niño que así le decía a mi papá. Ella me contestó que no. Hijo, ¿sabes quién es mi papá? Sí, mamá, sí sé. Le dije a mi marido que me trajera la cartera, pues traía varias fotos, una de mis 2 hermanos y las de mis papás. Saqué las fotos, las puse en la mesa y le pregunté, a ver hijo, ¿quién es tu papá Pino? Y me dijo, pues él. Y lo señaló. Nadie le habíamos dicho quién era, ni siquiera yo. Nunca le había enseñado una foto de mi papá ni de mi mamá. Y todos los nietos le decían papá Pino a mi papá. Había mucha luz, mamá, y muchos doctores. Mi papá Pino estaba conmigo y me agarraba la cabeza. Me decía, no tengas miedo, Peluchas. Yo estoy aquí contigo. En ese momento todos empezamos a llorar. Estábamos muy sorprendidos. Al día siguiente me fui a mi casa. Mi marido fue por el medicamento y yo me quedé sola con mi niño. Mi marido me dijo que me durmiera porque no dormí los 2 días que me quedé en el Seguro Social. Me acosté en la cama y según yo no pasó mucho tiempo, cuando escuché que se había abierto la puerta y también se apreciaban algunos pasos. Pregunté si era mi esposo. No me contestaron, pero seguí escuchando los pasos hasta mi cuarto. Empecé a sentir frío y sentí como si alguien caminara de mi lado de la cama, pero no podía abrir los ojos. En eso escuché la voz de mi mamá. Me dice que ya no me preocupe, que mi hijo va a estar bien. Le contesto llorando y le digo que se me estaba muriendo mi niño. Y ella me volvió a decir, no te preocupes, ya no se va a enfermar. Me puso su mano en la espalda y sentí un frío exagerado. Su mano estaba helada, incluso me moví cuando me tocó por lo frío que estaba. Entonces ella me dijo, me voy, no tengo mucho tiempo. Le dije llorando que no se fuera, que tenía mucho miedo que mi niño se pusiera mal otra vez. Y me volvió a decir que no, que él ya no se iba a enfermar. Después escuché cómo los pasos se iban alejando. Escuché que cerró la puerta y el cuarto dejó de estar frío. Abrí los ojos y los tenía con muchas lágrimas. Vi a mi niño que estaba dormido. En eso mi marido llegó por el medicamento. Le platiqué y se quedó pasmado por lo que me había sucedido. Días después fui con el doctor y a mi niño le mandaron a hacer un encefalograma y más estudios. Me dijeron que no era epiléptico, pero que si le daban medicamento, estos le podrían provocar dicha enfermedad. Entonces me dijo el neurocirujano que lo cuidara con exageración para que no llegara a tener temperatura, pues su lado izquierdo del cerebro no se había desarrollado aún, que hasta los 5 años llegaba a su maduración. Y bendito Dios, hasta el día de hoy, mi hijo nunca más volvió a convulsionar. Esta es una de muchas cosas raras que me han pasado, que no tengo explicación, pero para mí es la más importante porque mis padres se manifestaron para ayudarme. Espero que hayan disfrutado de esta historia basada en el relato que nos envió Ale, una de mis fieles seguidoras, una historia que nos habla de la vida después de la muerte y del amor de unos padres que no se rinden ante la adversidad. Le agradecemos a Ale por compartir su historia con nosotros y con todos los que nos escuchan, y también les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este capítulo de relatos. Mi nombre es Siniestro y les deseo dulces pesadillas. Ángeles y sombras. Relatos paranormales. Intervención del más allá. El relato de Ale. Relatos volumen 1, capítulo 17.